Hola chicos, en este video les muestro cómo dentro de Rhino podemos encontrar las diferentes herramientas de superficies, pero para eso era importante que se entendiera la teoría detrás, ya que aunque estas son herramientas, hay que entender primero las reglas para poder construir superficies correctas o viables. Entonces, estas son las diferentes maneras de dibujar superficies dentro de Rhinosets. Para esto vamos a entender los principios básicos y ubicar dónde están las herramientas. Entonces, yo selecciono y doy en la lupa con lo amarillito, puedo irme de acuerdo a la selección. Entonces, bueno, el primer ejemplo es superficies de 4 puntos. Estas, como su nombre lo dice, supongamos que tenemos una curva plana y queremos dibujarle una superficie. Hay dos maneras. Podemos hacer esta de que me dice superficie de 3 o 4 puntos y simplemente vamos dando clic en los puntos de manera ordenada y nos genera una cara plana. Esto es una superficie plana. Ahora, esto es importante notarlo, ya que si te pones a pensar, las superficies de más de 4 lados no son reales, o sea, tienen errores matemáticos. Hay terminologías más avanzadas que hablan de ellas, pero para ahora no hablemos de ellas. Entonces, esta, como su nombre lo dice, simplemente superficies de 4 puntos o de 3, supongamos que somos un triángulo, no hay problema, es un poco sencillo de entender. Luego tenemos las curvas planas. Esto es, si tenemos un dibujo así irregular, vamos a acercar y vemos que es una curva cerrada, podemos dibujar una cara plana, una superficie plana. De esta manera lo dibujamos. Aquí hay que tener mucho cuidado de notar que las curvas sean planas. Supongamos que yo levanto estos puntos así y doy el mismo comando, me aparece que es un error, ya que la curva debe ser plana. Entonces, hay dos maneras de corregir esto. Una es, me salgo de mi vista de perspectiva y me voy a la vista en la que estoy viendo la curva y yo la puedo proyectar en esta misma vista para que quede totalmente plana. Hay dos maneras de hacer eso. Puedo seleccionar la curva y escribir el comando de project to C-plane, donde me dice, ¿quieres borrar los objetos sobre los que estás generando, el input objects? Si le das sí, lo borra y por consecuencia proyecta la curva sobre un plano. Entonces, como tal, ya es una curva plana, a la cual si le doy el mismo comando de planar curves, ya me puede generar una superficie. Luego tenemos las superficies por lofts. Estos
esta herramienta es la más utilizada dentro de Rhino, pues es la manera más directa y controlable de hacer lo que vimos en el video donde se explica la teoría y cómo funciona. Supongamos que tenemos 3 curvas ordenadas o bueno, en serie. Cada una de estas curvas ya representa como tal una dirección. Acuérdense que las líneas tienen un inicio y un final, por lo tanto una dirección. Para poder visualizarlo mejor, podemos utilizar el comando de acá de Analyze Direction y podemos ver cómo nos determina una flecha con direcciones. Entonces, como recordamos, dentro de la teoría de superficies, las superficies son curvas o puntos que van siguiendo una dirección, o bueno, 2 direcciones de manera infinita, y por lo tanto generan una serie de puntos o de curvas que crean una superficie. Entonces, estas como tal, las curvas ya representan una dirección, ya van hacia un lado, y su orden representa el otro lado, la otra dirección. Entonces, si yo doy en el comando de Loft, tenemos que seleccionar las curvas de manera ordenada. Ahora, si hay problemas de este tipo en el cual muestra una geometría errónea, hay maneras de solucionarlo, no pasa nada. Dentro de esta misma ventana de Loft Options hay maneras en las cuales tú puedes escoger las propiedades de esta creación de la superficie. Entonces, en este caso se ve que una de las curvas no va en dirección correcta. Simplemente le damos aquí en Align Curves y le damos clic al punto de la curva que queremos voltear de dirección y ya se ajusta esta superficie. Damos Enter y regresamos a la ventana de opciones. Entonces, como les decía, recordemos que las curvas tienen un grado, o sea, tienen grado de continuidad. Si recordamos, las curvas de G1 son totalmente rectas, G2 son tangentes, y los 3 son G3 y hacia arriba son curvas libres. Entonces, aquí tenemos como una manera de utilizar como estas propiedades. Por ejemplo, si ponemos Straight Sections, se comporta como si fueran curvas sin puntos de control, simplemente rectas. Por eso se ve como curvas regladas, o superficies regladas. Y aquí hay diferentes formas de hacerlo. Loose es como con otro grado de los pesos de los control points, grados de curva. Y normal es simplemente una transición en grado 2. Entonces aquí podemos poner cuántos puntos de control queremos dentro de la superficie, y eso también va a determinar la fidelidad con las curvas que metamos. Entonces, eso es un loft. Ahora, yo si modificara esta curva, la superficie no cambia con ella. Lo que puedo hacer es controlar sus puntos de control. Si yo activo sus puntos de control, tengo acceso a esta serie de puntos que no están en la superficie, sino que están flotando. Estos puntos de control, vaya la redundancia, controlan qué tanto controla qué tanto modifica la superficie, perdón. Pues cuando está atrás. Y de esa manera es como podemos manipular en la geometría de una manera un poco más orgánica.
pero para eso tenemos que entender los comportamientos de curvas, si es que queremos ya empezar a controlar superficies más complejas. Entonces es un poco como esculpir y manejo técnico de puntos de control. Vean cómo estoy utilizando el gumball para hacer movimientos más controlados. Y esto aplica para muchas otras cosas. Dentro del diseño de producto sí es muy útil, aunque casi siempre en los proyectos profesionales pues hay un entendimiento muy estricto con la geometría, pero en la arquitectura y en la conceptualización de formas esto ayuda mucho hacia la concepción de ideas libres, ¿no? O sea, no está tan restringido, podemos jugar con los elementos y sacar conceptos de manera muy rápida. Ok. Luego tenemos las superficies por revolución. Estas es muy sencilla, es como si su sistema de fabricación fuera por medio de algún torno. Son superficies revolucionadas. Si yo doy aquí en superficies revolve o revolución, me pide la curva a revolucionar, doy enter y me pide un eje de rotación. En este caso es este. Posteriormente me pide un ángulo inicial, que en este caso sería donde empieza la curva, y yo puedo indicarle el ángulo de revolución. Puede ser a 180, 90 grados o completo a 360 grados. Y podemos generar geometrías de este tipo. Luego tenemos las superficies por cuatro bordes. Esto es importante, ya que en construcciones más complejas de geometría orgánica, los bordes, si subdividimos una superficie en más superficies, lo más seguro es que las curvas luego no sean necesariamente rectas. Entonces para eso utilizamos el comando forEdgeCurve. Voy a borrar esto. Aquí surface from 2, 3 or 4 edge curves. Entonces seleccionamos en orden las 4 y generamos una cara. Esta sí no es una cara plana, es una superficie. Luego tenemos por último una superficie por red de curvas. ¿Cuál es la diferencia de superficies de cuatro bordes? Es que estas podemos utilizar una curva más para definir la geometría. Simplemente supongamos que tengo esta curva así recta. Y si yo quisiera utilizar el surface from 2, 3 or 4 edge curves, no voy a poder seleccionar esa curva de en medio. Para eso utilizamos el surface from network curve, cual me pide una red de curvas. Y de esta manera yo puedo controlar la geometría un poco más, definiendo con secciones, ya no solamente con principio y fin, sino también con elementos que pudieran estar dentro de esta red de curvas. Y estas son las herramientas básicas de creación de superficies dentro de Rhino.